Muchas gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar mientras la gente se va incorporando y bueno, pues intentaremos estimular un poco, aunque sea con la voz, para que la gente no tienda a adormecerse demasiado, con esta idea que ya he dejado un poquito enunciada en la parte inicial, en la parte de la mañana, sobre la propia neuromatriz. De nuevo, y bueno, hablando un poco con la organización, cómo podíamos enfocarlo y demás, bueno, pues vamos a ver también una primera parte de conceptos y de reflexiones para ver cómo eso luego se puede aplicar en la práctica a tres supuestos, a tres modelos de casos en función de la tipología del dolor que sufre el paciente. Y empezamos por la definición más importante desde el punto de vista del dolor, que es la que da la IASP sobre el propio dolor. El dolor no deja de ser una sensación desagradable. Con eso se puede definir el dolor, no hace falta mucho más. Pero si rascamos un poquito, nos damos cuenta de que el dolor es una sensación desagradable, pero obligatoriamente ligada a una experiencia emocional, y una experiencia emocional de tipo negativo, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. Ya esta definición nos permite hacer algunas reflexiones. Además de que tiene que haber una experiencia emocional asociada, el daño puede ser real o no. No es obligatoriamente condición sine qua non que exista un daño tisular para que haya dolor. Por lo tanto, el dolor es siempre subjetivo y esto es una característica que a veces nos cuesta entender y tenemos pacientes de todo tipo y a veces pensamos que el paciente tiende a quejarse un poco en exceso o en falta y no entendemos que la realidad del dolor de ese paciente puede ser la que nos está contando y somos nosotros los que no somos capaces de adaptarnos a su nivel de comprensión. Además, la experiencia dolorosa del paciente cambia o puede cambiar. Cada individuo aprende a aplicar la palabra dolor a través de la experiencia, es decir, no es el mismo tipo de dolor el que uno expresa cuando tiene 14, 16 años que el que probablemente después de innumerables episodios asociados al dolor expresa o siente cuando tiene 70. Y eso no es predecible, al menos no es predecible al 100% porque depende de la vida del individuo, de las experiencias y cómo las ha asimilado ese individuo. Otro de los conceptos interesantes es el de nocicepción. En el esquema cartesiano, que saldrá por aquí en más de una ocasión, la nocicepción va asociada al dolor. No, no es obligatoriamente así. La nocicepción es un proceso de cambios bioquímicos y neurales que ocurren en respuesta a estímulos perjudiciales, pero no es sinónimo de dolor. Puede haber nocicepción sin dolor y dolor sin nocicepción. Y eso es algo que ha costado décadas de demostrar, pero efectivamente es así y el que se haya demostrado nos ha dado una nueva dimensión de comprensión y terapéutica de nuestros pacientes. Esa nocicepción se da en 4 etapas, que podríamos llamar biomecánica del dolor, y que iremos trabajando y abordando a lo largo de este tiempo. Como dije en la ponencia de la mañana, el modelo más avanzado actual de comprensión del dolor es el de la neuromatriz. Y el modelo de la neuromatriz es un modelo físico. Yo sé que el nombre puede sonar etéreo, pero no, es físico. Es una red neuronal. Son neuronas, son conexiones sinápticas, neuronas, dendritas, neuroejes, son neuronas. En forma de red. Es una red extraordinariamente amplia y que no solamente incluye la parte sensorial, sino que refleja y se interconecta con núcleos dependientes de la memoria, dependientes de la afectividad, dependientes del aprendizaje, y todas esas neuronas y esas conexiones que tienen algo que ver con el dolor o pueden llegar a tener que ver, son lo que llamamos la neuromatriz. Esa arquitectura sináptica no es fija, no es igual en cada uno de nosotros y además es modulable a lo largo de la vida. Cambia entre nosotros y cambia en nosotros. Y esos dos aspectos son muy importantes a la hora de trabajar con pacientes con dolor. La neuromatriz
se fundamenta en una entrada, una integración y una respuesta. Los mecanismos de entrada o las informaciones de entrada son en su mayoría sensitivos, es cierto, pero no puede dejarse al lado en ningún caso los cognitivos y los motivacionales y afectivos. El conjunto de todos esos estímulos dentro de lo que es la neuromatriz, con los tres aspectos, da una serie de respuestas de dolor agudo exclusivamente nociceptivo, de dolor neuropático, de dolor psicógeno, de dolor agudo, de dolor crónico local, de dolor crónico generalizado. Es decir, inputs muy diversos dan outputs más diversos aún. Las tres partes de la neuromatriz, la sensorial, la afectiva y la cognitiva, están completamente interconectadas y su función depende una de las otras. Lo dije esta mañana y lo repito ahora. Incluso veremos cómo el déficit de funcionamiento de alguna de las partes determina el exceso de protagonismo de las demás. Y eso también es algo que nos debe de hacer reflexionar mucho sobre algunos pacientes, como veremos posteriormente. El hecho de que en cada uno la arquitectura sináptica sea diferente y además modulable a lo largo de la vida, determina que la neuromatriz expresada a nivel individual se convierta en una neurofirma. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra neurofirma y que no es al 100% predecible cómo nos vamos a comportar. Es fácil pensar... Está pasando solo. Que le estoy dando yo aquí. Es fácil pensar... Y ocurre, porque hay factores genéticos importantes, que cuando le preguntas al paciente y te dice que dentro de la familia es habitual la presencia de dolores crónicos, esa persona va a tener esa tendencia, pero no es obligatorio que ese factor genético se desarrolle. ¿Por qué? Porque existen dos caminos principales, que es el ascendente y el descendente, en el cual hay mediadores y moduladores que pueden tener expresiones completamente diferentes en función del individuo. Los mecanismos ascendentes o de bottom-up y los mecanismos descendentes o de top-down. Los ascendentes son mediadores de todo tipo y son los que más conocemos y son sobre los que más trabajamos y manejamos. Son, en su mayoría, aquellos que tienen que ver con la nocicepción. No obstante, existen los mecanismos de descenso que son moderadores y que son de muy diferente condición, desde social, cultural, cognitiva, afectiva, vivencial, laboral, socioeconómica. Todo ello en su conjunto nos da un esquema que se puede resumir en la imagen que tenemos, que además es tremendamente reciente y muy bien trabajada por Fryer y todo su equipo, en el cual tenemos que en función de qué aspectos predominen en el dolor que sufre el individuo y por lo tanto qué aspectos de ascenso o descenso tienen una relevancia, una importancia, un protagonismo mayor, la perspectiva terapéutica en ese individuo debe ser diferente. Y por lo tanto a la derecha debemos de encontrar qué herramientas son las más probablemente efectivas en ese paciente. O lo que es lo mismo, si nos encontramos con que el aspecto... no se ve poquito. Pero bueno, en la parte de abajo el aspecto biológico es el principal, por lo tanto el nociceptivo, el sensorial, tenemos un arsenal terapéutico concreto de desensibilización, de drenaje, de terapia antiinflamatoria, etcétera, etcétera. A medida que vamos ascendiendo y que por lo tanto los factores moduladores van adquiriendo importancia, aparecen otro tipo de aspectos igualmente importantes, pero que no son tan trabajados desde nuestro aspecto, de nuestra práctica diaria, como son la neuroeducación, la compartición de decisiones o aquellos aspectos multimodales y de trabajo multidisciplinar que pueden hacer que el paciente se adapte a ese dolor mejor que otro.
De tal manera que no podemos perder de vista el equilibrio que tiene que mantenerse entre diferentes aspectos. Al fin y al cabo, cuando se establece una relación terapeuta-paciente, la idea que tenemos es siempre esta de aquí, donde está el terapeuta manual, el paciente, su interacción y las decisiones compartidas. A partir de ahí se aplica una determinada intervención buscando un resultado. En un esquema clásico o más antiguo podríamos esperar pues, que el paciente tiende a poner el problema en nuestras manos y a ver qué podemos hacer nosotros para solucionar el problema del paciente. Pero ese modelo se ha visto que es sensiblemente mejorable a través de la educación del paciente en determinados aspectos y a partir de esa educación y de la comprensión por parte del paciente de lo que le ocurre, el compartir las decisiones y que por lo tanto el trabajo no sea un trabajo exclusivamente nuestro, sino completamente colaborativo, con metas comunes que se deben de ir alcanzando y evaluando cotidianamente. Metas a corto, medio y largo plazo, perfectamente identificadas y evaluables tanto por parte del paciente como por nosotros mismos. Este contexto no es estable o aplicable a todas las situaciones álgicas del paciente. Hay que pensar que para tener una recuperación debe existir una confluencia entre esas tres esferas. Reparación del tejido, reparación del tejido, alivio de los síntomas y adaptación al cuadro álgico. Solamente cuando se confluyen los tres aparece la recuperación. Sabemos que en función del tiempo, la primera parte siempre va a ser de mayor reparación y la siguiente de mayor adaptación. Pero si esto lo trasladamos a patologías concretas, con las que lidiamos continuamente, podemos encontrarnos con un comportamiento de estas esferas diferenciado. Me explico. Dolor lumbar. Desde el dolor lumbar agudo, en el cual la reparación es protagonista y el alivio de los síntomas y la adaptación son secundarios, a nivel crónico se vuelven principales la adaptación y el alivio de los síntomas, siendo conscientes de que la capacidad de reparación no debe de ser nuestro objetivo principal. Y si nos seguimos centrando en la reparación del tejido como objetivo principal en lugar de la adaptación y el alivio de los síntomas, estamos cometiendo un error. Estamos volcando un esfuerzo en algo que es muy probable que no sea o que no obtenga unos resultados tan satisfactorios y perdiendo tiempo y esfuerzo que podríamos emplear en las otras dos esferas. Aún así, repito, solo cuando hay confluencia de las tres podemos hablar de éxito, de recuperación y de, por tanto, restablecimiento de las condiciones del paciente. Ese mismo modelo, que es bastante fácil de entender en el ámbito del dolor lumbar crónico, lo podemos aplicar a la inmovilización o, por ejemplo, al hombro congelado, donde incluso podemos ver que siempre habría la esfera por aquí de la reparación, pero se considera tan secundaria que ni siquiera hace falta representarla. Y nos centramos sobre todo en el tema de la adaptación y el alivio de los síntomas. Hecho todo ese contexto en el cual vamos a estar trabajando pues, de manera continua y sabiendo exactamente que cada aspecto es diferente, cada comportamiento es diferente y por lo tanto cada intervención terapéutica tiene que adaptarse a ese comportamiento, vamos a poner tres ejemplos, no voy a decir paradigmáticos porque de hecho es muy difícil establecer fronteras, lo voy a ir diciendo varias veces, pero sí que diferencian por un lado lo que es el dolor agudo, por otro lado, el dolor crónico. Y dentro del dolor crónico, un dolor crónico más controlable, controlado, y por otro lado, el dolor crónico más incontrolable. Empezamos por el agudo, que es con el que mejor lidiamos, el que más comprendemos, pero por desgracia, el que presentan nuestros pacientes pocas veces. Tenemos un dolor agudo o subagudo. Ejemplo, el del esguince de tobillo. Un esguince de tobillo, ligamento lateral externo, fascículo anterior, fascículo medio, esto lo conocemos perfectamente. Y sabemos que la clínica de este esguince de tobillo incluye más o menos lo que tenemos en el texto. Bueno, pues inflamación, hematoma, chasquidos, mucho dolor, impotencia funcional, lo habitual. Bien. Si reflexionamos un poco en lo que es la aplicación de la neuromatriz, nos damos cuenta de que estamos dentro de los tres dominios. Recordemos que siempre los dominios tienen zonas grises, tienen zonas compartidas, pero sobre todo nos estaríamos moviendo en la parte sensorial. Si eso lo trasladamos, esa neuromatriz con ese protagonismo sensorial,
al modelo biopsicosocial del dolor, lo que nos encontramos es una preponderancia del aspecto biológico, que sí, que va a tener algo que ver con la parte psicológica y con la parte social, pero sobre todo es biológico. Lo que más interesa es la nocicepción, son los mecanismos fisiológicos de inflamación, de reparación de tejidos, ¿verdad? Al fin y al cabo, esta parte es la que responde al modelo cartesiano clásico de dolor, estímulo-respuesta. En este caso lo tenemos muy sencillo. Lo que ocurre es que cuando el estímulo es inocuo, no genera ningún tipo de sensibilidad dolorosa, en esta tabla o en este gráfico de sensación dolorosa en función de la extensidad del estímulo, y solo cuando el estímulo es potencialmente lesivo aparece el dolor que además debe de ser en aumento en función de la intensidad del estímulo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Estamos diseñados para este modelo. El dolor es necesario. Muchas veces luchamos con el dolor cuando el dolor nos está ayudando, nos está diciendo que algo no está yendo bien o que simplemente forma parte de la reparación normal del tejido. Por lo tanto, en el esquema aquel principal, que va a salir en algún momento más, pero adaptado a cada uno de los pacientes, todo lo que tenemos es ascendente. Todo viene de abajo hacia arriba y, por lo tanto, el protagonismo principal de la parte terapéutica es aquella que tiene que ver con los factores biológicos y con la reparación del tejido. No hay ningún problema, lo sabemos perfectamente. Aquí aplicamos los drenajes, los vendajes, todo tipo de técnica analgésica. A partir de un poquito más adelante la redactación funcional, que la trabajamos perfectamente, conseguimos que el paciente no solamente recupere, sino que recupere bien y en un tiempo récord, como os decía el profesor Yuk antes del almuerzo, ¿verdad? Al fin y al cabo, con objetivos muy concretos, como la disminución del dolor, promover movilidad y movimiento, apoyo de la cicatrización de tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es dolor fundamentalmente nociceptivo. Con prácticamente lo único que tenemos que tener un poco de precaución en estos pacientes es en aquellos en los que detectamos, y para eso hay que preguntar, y para eso hay que observar, y para eso hay que estar en sintonía y diálogo con el paciente, en aquellos en los que, por la causa que corresponda, identificamos ciertos temores a que la patología se cronifique, a que haya dificultades en el movimiento. Cuando tú crees que realmente el paciente ya está en condiciones de hacer más cosas, tiene mucho temor a volver a la actividad, etcétera, etcétera. En esos casos se puede aplicar el modelo de compuertas para poder observar qué es lo que está haciendo que ese paciente tenga un déficit funcional una vez que el dolor agudo o subagudo ya no debería de ser protagonista. Son casos en los cuales se detecta una amplitud enorme del daño, es decir, claro, más extensión del daño, más dolor. Un nivel inapropiado de actividad. Llega un momento que en una primera fase de dolor agudo o subagudo el reposo es muy útil, pero solamente en las primeras horas o en los primeros días. Es que después, para la correcta cicatrización, tiene que volver a la actividad y eso le cuesta. En ocasiones son temas más de tipo comportamental o emocional, como es la ansiedad o la preocupación, tensión, depresión. El estar pensando todo el día cómo me duele. Me duele, pues me acaba doliendo más. O simplemente cierta sensación de hastío o aburrimiento. Todo lo que sea cerrar esa puerta y abrir alternativas va a hacer con que la tendencia a la cronificación del dolor y la recuperación tenga muchísimo más éxito. No obstante, en estos pacientes que tienen estas características, es interesante sumar aspectos cognitivos y educacionales en el paciente que son parte de nuestra terapia y que ayudan a que el paciente tenga mayor seguridad y le estimulemos a reanudar su actividad de manera cotidiana y normal. Esto también se ha comentado esta mañana y me parece muy interesante el hecho de que las metas estén claras desde el primer momento. Hay ocasiones en las que el paciente entiende que hasta que no haya recuperado absolutamente al 100% y no tenga ningún tipo de dolor, no debe de hacer absolutamente nada. Y eso no es así. De la misma manera que tenemos el caso contrario de que hay pacientes que no hay forma de que estén en el reposo necesario, hay otros que dicen, yo hasta que no me duela nada, no me voy a mover de casa. Y eso es
una parte de nuestro trabajo el hacerles ver que es al revés, que en el momento en el que es conveniente deben de volver a reanudar su actividad porque eso va a hacer con que nuevamente tenga una situación de normalidad y el dolor desaparezca o tenga menos probabilidades de que se cronifique. Esto de que no tengo tiempo de pensar que me duele hace que no me duela, pues en cierto modo es verdad, lo estamos viendo. El primer modelo estaría visto, es el modelo clásico, lo conocemos muy bien y tampoco nos da demasiados problemas. Los avances principales en los últimos 15, diríamos 20 años han venido en los otros dos aspectos, sobre todo en el tercero. Ahora vamos a trabajar el dolor localizado crónico, pero probablemente va a haber cuestiones que salgan aquí que alguno va a pensar, pero eso no sería más del generalizado. Es que la frontera es muy, muy difícil de establecer. Pero creo que desde el punto de vista didáctico es interesante diferenciar, ya que si no habría muchísimo margen, diferenciar entre lo que es un primer dolor crónico local regional del dolor completamente generalizado. Con lo cual nos vamos a centrar unos minutos en ese dolor crónico, eso sí, pero localizado. Y lo vamos a hacer a través de una entidad clínica que conocemos sobradamente, como es el latigazo cervical o whiplash, que lo asociamos al tráfico, pero que puede ocurrirle a alguien estornudando, o si le dan una palmada en la espalda demasiado fuerte. Al fin y al cabo, es un mecanismo lesional. Un mecanismo lesional que podemos clasificar de la forma que queramos. Hay clasificaciones más habituales con las que lidiamos muy bien, como la de la Quebec Task Force, pero hay otras más novedosas que tienen más niveles y que a lo mejor nos cuestan un poco más. No hay problema. El caso es que tengamos claro que lo que ocurre es un latigazo cervical como mecanismo lesional y que a partir de ahí se abren una serie de posibilidades que solo vamos a conocer en función del comportamiento del paciente y de su cuadro clínico. ¿Por qué? Porque los síntomas empiezan a ser muy diversos. No es lo que ocurría en la parte nociceptiva, que casi podemos definir uno por uno lo que le va a ocurrir al paciente sin que nos lo diga. Y digo casi, no es obligatorio ni es siempre el mismo cuadro clínico, pero se comporta bastante parecido. Aquí ya no. Aquí ya no. Aquí ya empieza a haber variables que nos suenan raras, que además no se integran dentro del cuadro clínico de todos los pacientes. Yo he marcado ahí algunas que precisamente son las que menos tienen que ver, o algunas de las que menos tienen que ver con lo que sería el dolor nociceptivo. Es decir, ¿de dónde le viene al paciente tras un traumatismo físico que afecta al aparato locomotor principalmente, los disturbios del sueño, la irritabilidad, las dificultades de concentración, los problemas de memoria, la tendencia a la depresión? Ya no son aspectos estrictamente nociceptivos, sin embargo sí que van a tener que ver con el dolor. ¿Qué factores conocidos hay que incrementan el riesgo de que el latigado cervical tienda a cronificarse? Casi podríamos incluir uno más, que es localización geográfica. Hay países donde esto del latigado cervical, entre comillas, por favor, entiéndanmelo así, no se lleva. Cosa que en nuestro ámbito sí que se lleva más. Por ejemplo, la intensidad del dolor y el tiempo del daño, en el momento del daño. Es decir, cuando duele mucho al principio hay más tendencia a la cronificación. Esto, que dicho así, bueno, pues parece normal y lo es, ocurre también en la parte terapéutica. Cuando hay poco dolor es muy difícil quitar el poco dolor que existe. Cuando hay mucho dolor es mucho más sencillo quitarle gran parte del dolor. Y eso hace que los pacientes que estén peor, en cierto modo por la tendencia a la media, pero mucho por nuestras intervenciones, tengan un margen de beneficio mucho mayor que el que tiene un dolor residual pequeño. Es así. Por otro lado, la edad. Cuanto más edad, más posibilidades de sufrir un dolor crónico. Y el género femenino, sí, es cierto. En este sentido, es más fácil que se cronifiquen los síntomas en la mujer que en el hombre. Me he saltado uno con toda la intención, que es el del desorden de estrés postraumático. Hay un desorden de estrés postraumático. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que hay unos aspectos circundantes al traumatismo que genera esto. Por eso he puesto el ejemplo del whiplash, porque es clásico para entender el tema del estrés postraumático, en el cual lo que ha ocurrido es, pues quién sabe si algo parecido a esto.
en unas condiciones que, bueno, pues ahí habrá dentro lo que tenga que haber, pero podéis imaginaros que no es precisamente una situación muy agradable ni a la cual podamos ser asépticos, con las consecuencias que correspondan, unas con mejor reparación que otras, pero que en algún momento pueden hacer que se saturen nuestros sistemas tampón de aferencia sensitiva y no seamos capaces de lidiar con ese dolor agudo. O lo que es lo mismo, ese síndrome de estrés postraumático se junta con sensaciones de todo tipo, como son las pesadillas, el insomnio, dificultades de concentración, alucinaciones, reverberar en el recuerdo, sensaciones de angustia, miedo, vergüenza, etcétera, etcétera. Para que nos entendamos, dentro de los aspectos de la neuromatriz, y repito, sin entender fronteras ni compartimentos estancos, hay una parte que es la parte cognitiva, quizá ya de lo afectivo, pero vamos a quedarnos en este momento con la parte cognitiva, con la cual el paciente no está sabiendo lidiar y está provocando una cronificación e intensificación de su dolor. Si esto lo trasladamos, lo que es la neuromatriz, al ámbito del modelo biopsicosocial, efectivamente nos encontramos que la parte biológica está, el daño tisular lo hubo en mayor o menor medida, bien, hay cosas justificables desde el punto de vista anatomofisiológico, pero hay una parte psicológica de autoestima, de estrategias de afrontamiento, de habilidades sociales, donde empieza a haber o a tener que ver pues, un poco relaciones del entorno, familiares, el propio trauma. Tenemos que darnos cuenta de que la salud está en el medio y lo difícil que es, ¿verdad? Con lo cual hay un aspecto que es un aspecto cognitivo que no se está sabiendo resolver de manera adecuada. Y eso hace que aparezca ese dolor crónico en el cual no todas las señales nociceptivas son interpretadas como dolor, es decir, hay señales que se interpretan de manera diferente, una señal nociceptiva que causa irritabilidad. Pero no era dolor, no, pues esto lo que me hace es generar angustia, no me duele más, pero me encuentro peor. Ahí va. Y que no toda sensación dolorosa tiene su lugar en la nocicepción. Llevado al extremo es que vuelvo a ver un mecanismo lesional parecido en la televisión y me está doliendo. Esto, los que sufren de algún tipo de dolencia crónica, véase inestabilidad de tobillo o haya sufrido diferentes cirugías de rodilla, cuando sale una imagen de una lesión de un deportista en la televisión, no es imaginación, nos duele. ¡Ay, madre mía, no puedo ver eso porque es que es verdad! Esa es una reacción dolorosa. Si no, seríamos apáticos y no nos ocurre. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa experiencia previa. ¿Cómo se define el dolor crónico? Hombre, hay diferentes definiciones. La clásica es la temporal, sin duda. Es a partir de esos 3 o 6 meses. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos visto abocados a entender que hay pacientes que desarrollan dolor crónico en muy poco tiempo y otros tardan mucho más. Por lo tanto, hay cuestiones dentro de esa definición que van más allá y que tienen que ver, por ejemplo, con carecer de la función protectora. Es que el dolor crónico es dolor por dolor más dolor. No tiene objetivo de reparación tisular. Afecta a la salud y a la calidad de vida. Hombre, el agudo sí, pero va recuperando, el otro no recupera. Y además, y esta es la parte interesante del asunto, tiene características patológicas, persiste después de la curación y los pacientes muestran cambios vegetativos, síntomas y signos depresivos que empeoran y que están asociados al empeoramiento de su cuadro clínico. ¿Y cuáles son las características que tienden a generar el dolor crónico en estos pacientes o en cualquier paciente? Nuevamente, sexo femenino, edad avanzada, predisposición genética, factores del entorno, factores psicológicos y la propia modulación endógena. Es decir, son paralelos, quitando algún matiz, pero son paralelos a los del síndrome postraumático. Es decir, hay una confluencia importante entre los factores que predisponen al dolor crónico y aquellos que van asociados al estrés postraumático. ¿Por qué? Lo podemos casi intuir. Es que es el mismo proceso. Es el mismo proceso que afecta de diferente manera, pero es el mismo proceso. Asociado, y por dar algún dato de neurofisiología, que si no nos quedamos un poquito en el aire, este tipo de pacientes suele tener una reducción de la actividad del sistema inhibitorio descendente.
¿Por qué pongo este y no otros? Bueno, primero porque después voy a poner algún otro. Pero en segundo lugar, por la potencia de este sistema que se ve inhibida, abolida no, pero sí inhibida en la cronicidad del dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no solamente hay vías ascendentes, es que de las descendentes, una de ellas, la más potente, es betaendorfínica. Estos son nuestros opioides endógenos. Y este mecanismo de ascendencia y descendencia está en equilibrio cuando no hay dolor crónico. Pero cuando hay dolor crónico hay una preponderancia del sistema ascendente y una inhibición del sistema descendente. Por lo tanto, no activamos ese sistema, no hay betaendorfinas. Todo lo que tiene que subir, sube sin ser inhibido. Porque esas neuronas que descienden y que van haciendo relevo en las diferentes sinapsis del ascenso no son capaces de inhibir esa conducción nerviosa y automáticamente todo lo que genera un potencial de acción se hace consciente, llega a corteza. Mientras que cuando el sistema está adecuado, ha tenido su dolor agudo y ahora ese sistema sabe y conoce que todo lo que ascienda puede ser modulado, porque ya se están estableciendo los mecanismos de reparación. Bueno, pues esto se ha roto en los pacientes con dolor crónico y no tienen un sistema inhibitorio descendente adecuado. Es así. Hay puntos clave, como es la sustancia gris perioacueductal, que es un filtro extraordinario del dolor, el núcleo magno del RAFE, que es de donde se originan estas neuronas que deben de inhibir esa actividad excesiva de ascenso doloroso, que en estos pacientes está anulado. Bien. Además hay otro aspecto que, lo digo sobre todo desde el punto de vista clínico, es interesante. No tanto quizá desde la explicación que estoy dando, pero sí desde el punto de vista de lo que nos dicen los pacientes. Y es el de centralización del dolor. Cuando se habla de centralización del dolor hay que tener un poco de cuidado de no equivocarnos en los conceptos. Una cosa es la sensibilización central, la comenté esta mañana y saldrá dentro de un poquito de nuevo en esta tarde. Y otra cosa es la localización geográfica. La centralización tiene ese otro concepto de que hasta dónde llega en los miembros, en la parte periférica, el dolor. Sabemos que un signo de recuperación razonable en estos pacientes es que el dolor se vaya quedando más central, no llegue tanto a las extremidades. Cuando un paciente nos dice, por ejemplo, tras un latigado cervical, que lleva mucho tiempo con hormigueos y dolores y sensaciones desagradables en las manos, el pronóstico no es tan bueno, porque quiere decir que todavía no se ha producido esa centralización, esa disminución de síntomas periféricos y que, por lo tanto, se va a prolongar el dolor durante más tiempo. Es un factor a tener en cuenta. Al fin y al cabo, y resumiendo, lo que hay es mucho ascenso y poco descenso. Todo se ha vuelto tendente al dolor. Si lo ponemos en el diagrama previo, donde teníamos un comportamiento normal, lo que le pasa a estos pacientes es lo siguiente. Por un lado, lo que les ocurre es que estímulos que nunca deberían de ser dolorosos por su intensidad se vuelven dolorosos. Es que me roza la sábana y me duele. Es que cuando evalúo con el algómetro al paciente, en 0,7 kilogramos centímetro cuadrado le duele cuando esta localización debería estar por encima de los 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Efectivamente. Son estímulos que no deberían de ser dolorosos y, sin embargo, lo son. Eso es lo que llamamos alodinia. Y aquellos estímulos que podrían ser dolorosos, lo son mucho antes y de manera mucho más intensa. Eso es lo que denominamos como hiperalgesia. Son dos procesos que se dan en este tipo de pacientes. Cosas que no deberían de dolerle les duelen, las interpretan como dolor, y otras que deberían de doler mucho menos las perciben como dolores intensos. Además de la parte terapéutica manual que actúe sobre todo lo nociceptivo, sabemos perfectamente, y eso está descrito y es evidencia científica de primera calidad, que los ejercicios isométricos y los aeróbicos son capaces de reactivar el sistema inhibitorio descendente del dolor. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente en las terapias pasivas. El paciente tiene que trabajar con nosotros, tiene que colaborar. Tenemos que hacerle partícipe de las propias decisiones que van a hacer que su proceso mejore. Incluso porque, como digo, parte de la restauración del problema tiene que ver con lo que él haga
en el sentido de actividad física. Y ahí estaríamos. Sí que es verdad que si no se resuelve, si no se resuelve ese dolor crónico localizado, hay que identificar si hay un sustrato, como decíamos antes, tendente a la mala creencia del comportamiento del dolor, es decir, que tenga creencias no adecuadas. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues que ya no es solamente la parte sensitiva, tenemos que pensar en el paciente de una manera mucho más amplia, tenemos que hacerle entender lo que le ocurre, explicárselo, que él vea que el hecho de que vuelva a hacer la vida que hacía antes y que lo afronte y que, bueno, lo que ha pasado, pero que la vida continúa. Y todos esos aspectos deben de ayudarnos a que el éxito terapéutico sea superior. Por lo tanto, tenemos la parte de recuperación, la parte de comportamiento, con todos esos aspectos que hemos ido comentando, de apoyo, de alivio de los miedos, de información, de reforzamiento, de motivación, de metas propias. Es difícil cambiar el chip, pero a lo mejor las metas que te proponías no eran las adecuadas. Vamos a buscar otras que también te satisfagan y que ahora mismo estén más a nuestro alcance. Y dejaremos esas no olvidadas, pero sí para un segundo tiempo, para un segundo momento. Esa es un poco la idea y esa parte también es nuestra. Somos el profesional que más tiempo pasamos con el paciente durante su recuperación y por lo tanto es esencial que la conozcamos. Y pasamos a la parte final, que es aquella en la que el dolor lo es todo. Esto es trabajos que hemos hecho en dolor lumbar crónico, en diferentes ámbitos culturales. Algunas frases, y de hecho están publicadas y en investigación cualitativa, llaman mucho la atención. Y alguna es esa. Es que para mí hoy en día todo es dolor. Entonces sigues preguntando. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Qué me quieres decir? Que toda mi vida gira en torno al dolor. No duermo porque me duele. Cuando me levanto, lo primero que tengo que pensar es cómo me voy a levantar porque me duele. Y es que tengo que hacer un montón de cosas antes de salir de casa y es que la mitad no las puedo hacer porque me duele. Y cuando salgo de casa tengo que pensar por dónde voy a ir, hasta dónde voy a poder caminar, cuándo me va a empezar a doler, qué puedo hacer cuando me empieza a doler. Dice, todo absolutamente lo que ocurre en mi vida es dolor. Tiene que ver y se transforma en dolor. Es el centro de la vida de ese paciente. ¿Qué sería el dolor crónico ahora sí generalizado? Bueno, pues esto sí que si hablamos de generalizado es porque tiene que tener un componente anatómico de base, si no, ¿por qué voy a decir que es general? Bueno, pues hablamos de una historia de al menos 3 meses de dolor en el esqueleto axial, en ambos lados corporales y que alcanza regiones por encima y por debajo de la cintura. A partir de que se cumplen estas prerrogativas, pues estamos hablando de dolor crónico generalizado. El ejemplo que vamos a poner, igual que pusimos el primero, el del esguince, el segundo, el del látigo cervical, ahora nos toca la fibromialgia. Todo lo que le pasa, y además por prevalencia, sin duda alguna, el caso es femenino, a la mujer es dolor. Y tiene un cuadro clínico, no podía ser de otra forma, mucho más amplio y complejo que los dos casos anteriores. El más simple era el del dolor nociceptivo, cuando aparece el aspecto cognitivo, cuidado que ya hay otros temas, que además en cada caso se dan de una determinada manera y llegamos aquí. Y llegamos aquí y nos encontramos con muchísimos más síntomas de aspecto psicológico, afectivo, pero fijaos, ¿qué es lo que le ocurre a estas pacientes si nos encontramos que la lista de condiciones comúnmente asociadas con la fibromialgia es esta? Y me callo. Ya. Todo eso se ha descrito en comorbilidad con la fibromialgia. Hombre, no todas las personas que tienen fibromialgia tienen todo eso. Pero con poco de eso que tengan, podemos entender lo que decíamos antes. Todo es dolor. Si es que mire usted qué cuadro tengo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es
que todos los sistemas, incluso los espaciales, porque antes hablábamos del dolor locorregional, se han desbordado. Hay catastrofismo, hay ansiedad, tengo miedo a moverme, es que todo lo que me pasa me viene mal, ninguna terapia me viene bien, ya he probado 30.000 cosas y es que sigo exactamente igual, tengo un periodo de remisión y luego uno más largo de empeoramiento. Y además, con un componente emocional fortísimo. Estos pacientes, en muchos casos, se nos echan a llorar en la primera consulta porque no pueden más. Es decir, la afectividad en torno a ese dolor se ha desbordado. Aplicado a esta neuromatriz, de la cual no me canso de hablar, tenemos un aspecto sensorial moderado, tenemos un aspecto cognitivo muy variable entre los pacientes y un aspecto afectivo que ya no pueden más con él. Por lo tanto, aquí adquiere la tridimensionalidad de la neuromatriz su máxima expresión. Si, de nuevo lo trasladamos al concepto biopsicosocial, la parte biológica existe, la parte psicológica también, pero la parte afectiva, circunstancias familiares, de su formación previa, relaciones familiares, como poníamos, circunstancias, relaciones, el trauma, los pares, los peers, incluso la efectividad de los fármacos que toma, un auténtico desastre. Hablando algo de fisiología, que es inherente, sin duda alguna, a la fibromialgia, nos encontramos con el concepto de sensibilización central del cual ya hemos hablado, pero puede ser útil comentar alguna cosa más. Al fin y al cabo, lo que es la sensibilización central es el aumento de la capacidad de respuesta de las neuronas encargadas de la señalización del dolor ante estímulos de bajo umbral. Aquello que tenía que ver con la facilitación de lo que hablábamos por la mañana. O sea, mínimas respuestas o respuestas que no deberían dar dolor, duelen, automáticamente duelen. En casos muy concretos, como puede ser, por ejemplo, el de la gota, el de los tofos gotosos, esto el paciente lo define muy bien. Además, lo define muy bien porque tiene posibilidad de fijarse en aquello. No todo le duele igual. Entonces puede fijarse en qué es lo que le ocurre en el dedo gordo del pie derecho. Y fijándose y pudiendo centrar esa atención, el paciente te dice que no soporta una sábana. El roce de la sábana me duele. Pero un estímulo de una sábana, sí, yo te garantizo que el roce de la sábana me provoca dolor. Abarca el procesamiento sensorial alterado en el cerebro y el mal funcionamiento de los mecanismos inhibitorios del dolor. Se inhibe el funcionamiento de las vías de regulación para el sistema endocrino, autonómico, inmunológico, es decir, abarca ya no solamente la parte solo neurológica del dolor, está afectando los mecanismos de estrés, está afectando los mecanismos de inmunidad. Y además tiene una sumación temporal, en la cual el aumento progresivo de las descargas eléctricas de las neuronas de segundo orden en la médula espinal, en respuesta a estímulos repetidos de las fibras T, que son las del dolor lento, y que se experimentan en los seres humanos como aumento del dolor. Es decir, estímulos repetidos pequeñitos automáticamente nos dan dolor que en otras circunstancias no ocurriría. Al fin y al cabo, el mecanismo de sumación se localiza en múltiples sitios del cerebro, regiones somatosensoriales y de modulación del dolor. Es una parte de esta sumación temporal del propio proceso de sensibilización central. Y aquí es donde se centra lo que antes veíamos de la hiperalgesia y la alodinia. Aparece confluencia de vías o información de tipo propioceptivo o térmico se interpreta como dolor porque aparecen conexiones sobre las vías espinotalámicas. Pero bueno, si esto es térmico, es táctil, sí, pero a mí me duele. Y por lo tanto nos encontramos este cuadro. Y alguno dirá, vale, si ya lo hemos entendido, ¿y dónde entra ahí nuestra acción? Pues nuestra acción entra aquí, en la integración y percepción por parte del paciente. Todo es dolor y la tecnología nos ha ayudado y tenemos muchísimas técnicas de imagen en el momento actual que nos ayudan a delimitar qué zonas están activadas y cuál sería la sorpresa de los investigadores cuando vieron que muchas de las zonas activadas ante determinados procesos dolorosos no tenían nada que ver con lo que ocurría en el ámbito del dolor tal y como se entendía previamente. Esa imagen de ahí, la de acá,
de las líneas rojas, lo que dice es que hay unas 200 aproximadamente regiones o núcleos del cerebro interconectados que no puede ser que estuviesen interconectados si no es porque hay un dolor crónico. Es decir, cuando no hay dolor crónico no existen esas conexiones. Y no puede ser debido al azar. Algo ha ocurrido en la neuroplasticidad de esas estructuras que ha hecho que haya ahora mismo comunicación entre regiones que no debía de haberlas y que hace que un estímulo que no tenía nada que ver inicialmente con el dolor, ahora sea dolor. Esto, y quiero lanzar esa idea, no como algo único, pero sí para que quede un poquito en vuestro consciente más superficial, parece que lo que se ha trasladado es un cerebro emocional. Cuando el dolor es inicialmente o predominantemente nociceptivo, hay un equilibrio entre lo que sube y lo que baja. Es más, la parte emocional ni se activa. En el momento en el que hay mucho ascenso, el descenso se inhibe y lo que ocurre es que toma protagonismo la parte de la neuromatriz emocional y esa es la que empieza a definir lo que ocurre a partir de ahí con el dolor. No la parte sensitiva, sino el sistema límbico, la parte emocional. Y en el momento en el que está activada es mucho más difícil de desactivar. Por lo tanto, en el esquema clásico que hemos trabajado, sobre todo el nivel es descendente. Los top-down, las influencias de arriba para abajo. ¿Y qué hacemos con todas esas influencias donde los aspectos de miedo, ansiedad, creencias, evitación del dolor, del comportamiento, comportamientos de evitación, trabajo, entorno familiar y laboral, socioeconómico? Pues no podemos perderlo de vista. Ahí es donde más tenemos que trabajar esos mecanismos psicosociales, devolviendo la seguridad, reduciendo el miedo, la ansiedad, identificar esas creencias inapropiadas y modificarlas, educando al paciente, promover la confianza en el movimiento. No todo lo que ocurre en el movimiento tiene por qué ser doloroso para ti. Y poco a poco irle devolviendo esas opciones y reforzar ese aumento de la actividad que va a ser beneficioso desde el punto de vista endorfínico. ¿Y dónde actúa esto? Si el esquema no tiene mucha más salida, bueno, pues como teoría se ha lanzado lo siguiente. Por ejemplo, la educación, el deep learning, el aprendizaje en profundidad por parte del paciente, parece que genera a este lado del esquema de intensidad-respuesta un espacio donde nuestra terapéutica es capaz de modular el dolor patológico. Y la educación del paciente aumenta esto. Genera ese cuadro azul clarito y lo aumenta. Ese es el modelo que se cree que es el que funciona en este tipo de pacientes haciendo el abordaje que estamos comentando. O lo que es lo mismo, si esto es lo que ocurre, la línea de puntos es la aparición del dolor. Estamos por debajo, empieza a haber signos de alarma, se va comportando cada vez el paciente con posibilidad de sufrir dolor y de repente sufre dolor. Cuando se resuelve, habitualmente se resuelve poco por debajo de la línea de puntos, con lo cual es fácil volver hacia arriba y cuantos más estímulos o más percepciones dolorosas, peor. En lugar de volver para abajo, se nos queda cerquita de la línea de puntos. La movilización gradual, el trabajo en terapia manual y la educación del paciente son capaces de volver a llevar hacia abajo ese riesgo de sufrir experiencias dolorosas. Por lo tanto, y ya con esto voy terminando, el enfoque es mucho más amplio, no es solamente nuestro. Ya salió por aquí la palabra trabajo interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. Nosotros hacemos nuestra parte, pero tenemos que contar con más compañeros y con más profesionales para que todo este esquema que antes era cartesiano y que ahora se ve que tiene una multidimensionalidad, en la cual hay una serie de procesos fisiológicos conocidos en el momento actual, sea esencialmente exitoso. Y eso solo lo podemos hacer a través de diferencias en el tratamiento, o mejor dicho, adaptar el tratamiento a cada paciente, trabajo multimodal y entender que no todo funciona para todo el mundo exactamente igual y que dentro de toda la terapéutica que hay vinculada al dolor, nosotros solo somos una pieza más. Muy importante lo nociceptivo, importante en lo cognitivo y lo afectivo, pero al fin y al cabo una pieza más. Sin perder de vista que cada vez que nos ponemos delante de un paciente tenemos una oportunidad única e inmejorable, única, que no podemos dejar pasar, e inmejorable porque tenemos al paciente delante,
de identificar qué es lo que le ocurre en ese momento y poder, junto con él, proponerle la mejor solución que conozcamos hasta la fecha. Porque no una misma talla es capaz de quedarle bien a todo el mundo. Trabajo colaborativo, sin miedo a hacer las cosas bien y entendiendo que esto es un proceso largo y que a veces va un poquito mejor y a veces un poquito peor y que forma parte de nuestro trabajo habitual y entendiendo que no hay dolor sin miedo, no hay dolor sin ansiedad, no hay dolor sin atención y no hay dolor sin ganancias. Muchas gracias.